de la historia de México. Y ya entramos con el contenido de la clase. Esta anécdota, creo que les dejé en la plataforma el libro de las anécdotas, por si alguien quiere un día por ahí leer algo de anécdotas de la historia de México. Legislaba y hacía poemas. Del Seminario Conciliar de Oaxaca salió sin hacerse sacerdote, lo cual no es de extrañar, pues Ignacio Mariscal, quien nació en Oaxaca el 5 de julio de 1829, fue un liberal asesor jurídico de Benito Juárez, ni más ni menos que en el caso de la ley de desamortización de los bienes del clero. Como integrante de la Comisión de Justicia, demostró también su liberalismo, ya que fue el primero en apoyar la ley Juárez, que ponía freno a los derechos militares y eclesiásticos. Ya ustedes saben actualmente nuestra separación, iglesia, Estado, que es bastante importante y fundamental, ¿no? Él fue el primero en firmar el dictamen que se hizo a esta, en el cual se apunta entre muchas otras ideas, que los privilegios son un cáncer que corroe a la sociedad. El 18 de agosto de 1856 argumentó que el careo era una figura procesal inútil y hasta perjudicial porque dependía de la capacidad de autocontrol de los individuos, pues un culpable con autodominio podría aparentar situaciones falsas frente a un inocente. Sí tienen a la vista la diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí. En 1857 discutió el tema de la Comisión de Justicia unida a la Comisión de Guerra y propuso suspender las garantías para que los reos de delitos políticos y los militares que atacaron a la población fueran juzgados por civiles. Era un justiciero de verdad. La trayectoria de nuestro personaje como político y diplomático fue larga e importantísima, y todavía se dio tiempo para dar rienda suelta a su creatividad como escritor. Murió justo el año en que estalló la revolución, el 17 de abril de 1910. El 20 de agosto de ese mismo año se reinauguró el Teatro Abreu, sede oficial del centenario de la Guerra de Independencia. En esa ocasión se presentó la ópera titulada Nicolás Bravo. La música era de Rafael J. Tello y el libreto nada menos que de Ignacio Mariscal. En 1911, un año después de su muerte, su sobrino Álvaro Mariscal y Piña le solicitó a Balbino Dávalos, reconocido crítico literario de la época, que publicara las poesías de don Ignacio, una de ellas titulada Poca ambición. Nos revela la honestidad de este hombre. Aquí un fragmento. No aspiro ni al poder ni a la fortuna. Mi esperanza de dicha lisonjera allá se esconde en la tranquila esfera donde rodó mi cuna. No sé a cuántos de ustedes les guste la poesía, la literatura, dentro de todas estas artes que tenemos, ¿no? Dentro de toda esta cultura, que muchas veces nos encontramos alejados. Esta parte que yo les he comentado, que a mí me parece que parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura como mexicanos, nos aleja de una cultura como con un pensamiento mucho más elevado, ¿no? Pero me sorprende encontrar, al igual que don Lázaro Cárdenas, encontrar a este otro personaje de la historia de México, que se dan un tiempo, que apartan un espacio en medio de todas estas trifulcas, de todos estos embrollos, ¿no? De la política, de la guerra, todas estas actividades que tuvieron que desempeñar, apartaban un espacio para escribir, ¿no? Yo no sé si a alguien de ustedes le gusta escribir, si alguien ha intentado escribir algo, ¿no? A mí me parece un ejercicio
bastante interesante, bastante, no sé, culto, ¿no? El tratar de escribir los pensamientos, las emociones, transmitirlas. Digo, una de las cosas que tiene que ver o que tiene que tener como virtud el que escribe es no tener temor a la opinión pública, ¿no? La opinión de los demás, ¿no? Y esto es como una característica importante que debe tener el ser humano, sobre todo quien se dedica a estas actividades como la enseñanza, ¿no? A personas que tenemos que estar constantemente como operando en la realidad social, no dar un punto de vista, intervenir de una u de otra manera, intentar dar una opinión o un aporte a los demás. Digo, me sorprende que estos hombres que tenían estas actividades tan importantes apartaran un poco del tiempo para hacer este ejercicio de escribir, ¿no? ¿Algún comentario de esta introducción? Yo les recomendaría que por ahí leyeran biografías de personajes históricos. Es interesantísimo encontrar o ir descubriendo los ideales que movían a algunos de los hombres de nuestra historia, ¿no? ¿Ya todos vieron el video de los 7 maestros? ¿Alguien no lo ha visto? ¿Ya todos lo vieron? Sí, profe. Alguien que me diga, yo no lo he visto, para, iba a decir para regañarlo, pero no, no se crean, esto queda grabado. Tiene uno que andar como pensando en esto de la grabación, ¿no? Ok, vamos a ir a un periodo de la historia de México. Ya en la clase pasada hablamos de este México independiente que trataba de forjarse a sí mismo como una nación. Y vamos a hablar de un periodo que va de 1821 a 1867 más o menos, ¿no? Y hay dos, en la semana mientras hacía las diapositivas, digo, hay tantas cosas en un periodo que son 46 años, ¿no? Hay tantas cosas, tantos eventos, tantos discursos, tantos hechos, ¿no? Que de pronto dice uno, ¿qué vertientes tomo, no? Para platicar con los muchachos. Y me pareció que hay como dos vertientes de este periodo que podemos platicar hoy y quizás en la próxima clase retomar otros dos, otras dos como líneas, ¿no? De esta historia de nuestro México, para no de pronto llenarnos como de información en una sola clase. 1821 a 1867, 46 años, México independiente, experimenta dos modelos de organización política. Imagínense si no hubiéramos cambiado al régimen de república, hoy seríamos un imperio, ¿no? Y nuestro actual presidente, nuestro emperador. La forma de política, el modelo imperial, primer imperio mexicano, 1822-1823, con Agustín de Iturbide, nuestro emperador Agustín de Iturbide. Segundo imperio mexicano, 1864-1867, con don Maximiliano de Habsburgo. ¿Han escuchado de hablar de don Maximiliano de Habsburgo? ¿Sí lo han escuchado nombrar o no? Sí, pero Sí. hace, no sé, primaria, no Ajá. sé, hace un Primaria, montón ¿no? de años. Un Ya señor no tenemos así, ni ¿no? noción de lo que hace. ¿Mande? Ya no tenemos ni noción de eso, No. la verdad. Creo que no recuerdo cómo es la foto de don Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Creo que un hombre barbado, ¿no? No recuerdo. Ajá, canoso. Sí, ¿no? Sí. No recuerdo ni una calle que lleve su nombre, ni aquí, ni en alguna otra ciudad. No recuerdo que alguna calle que lleve su nombre.
Y después, ¿no? Tenemos este otro régimen, este otro modelo republicano. No sé, no me atrevo, no me animo como José Vasconcelos a pensar siquiera si los precursores del México independiente acertaron o no en esto de decidir, ¿no? Qué modelo, qué régimen, qué tipo de organización sociopolítica, qué tipo de forma de gobierno tenía que ser el que tuviéramos como país ya independiente. Republicano, el modelo republicano, surgido a partir de la Constitución de 1824. Esta es la vertiente que quiero tomar un poco el día de hoy. Como nación, como país, la elaboración de este documento tan importante que es para los estados-nación, los países, ¿no? Que es la Constitución política, la Carta Magna, decimos nosotros. Hoy importante en materia de derechos humanos, y ha evolucionado de 1824 a nuestros días, ¿no? Surge a partir de la Constitución de 1824 la confirmación de la República en la Constitución de 1857, ya con bases liberales. Si vamos a platicar un poquito de las constituciones que ha tenido nuestro país o que tuvo nuestro país en ese periodo. A ver, ahora sí. ¿Quién me quiere leer esta primera diapositiva ya, ya con el contenido de la materia de hoy? Yo. A ver, por favor. Es la que comienza con base. Uh-huh. Ok, con base en la Constitución de 1824, del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829, el Poder Ejecutivo recayó en los insurgentes Guadalupe Victoria, que tenía visión federalista, y Nicolás Bravo con visión centralista, presidente y vicepresidente respectivamente. Bien. Ahí está, muchas gracias. Ahí está nuestro primer presidente ya como república, don Guadalupe Victoria. Si Agustín de Iturbide fue nuestro primer emperador, don Guadalupe Victoria fue nuestro primer presidente y Nicolás Bravo, nuestro primer vicepresidente. Calles con sus nombres encontramos en cualquier ciudad, ¿no? Cualquier localidad, porque fueron personas importantes como precursores de nuestro país ya independiente. Uno con visión federalista y otro con visión centralista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que uno tenía una visión federalista y otro una visión centralista? Cuando entra nuestro actual presidente, hay una como discusión, una deliberación de estos conceptos también, ¿no? La visión federalista implica una nación dividida, organizada en estados, ¿no? En estados que son autónomos y que son independientes el uno del otro, ¿no? Que se organizan, que se vinculan como una nación, como una federación. Por eso es una visión federalista. Son estados autónomos, independientes el uno del otro. Cada uno tiene la división de sus tres poderes. Jalisco con su poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Representado con quienes nosotros conocemos, gobernador, la figura del gobernador como poder ejecutivo, el poder judicial. ¿Saben dónde está el Congreso del Estado de Jalisco? No sé si lo he platicado aquí o en la clase de Derecho Administrativo. ¿Saben dónde está el Congreso del Estado de Jalisco? ¿Dónde se encuentran nuestros legisladores que nos representan nuestro estado o el Estado de Jalisco? Yo soy de Veracruz, pero bueno, ya tengo como 20 años aquí, ¿no? A veces ya no soy, ya no sé ni de dónde soy exactamente, ¿no? Pero el estado se divide en distritos electorales que le llaman. Y cada distrito electoral
tiene un representante en el Congreso del Estado. Aquí donde estoy ahora ubicado, creo que es el Distrito 8, la parte de circunvalación y la calzada Independencia más o menos hacia la Barranca, es el Distrito 9, y luego de circunvalación hacia, digamos, hacia la parte, hacia el sur, ¿no? Esta parte de Oblatos, creo que viene a ser el Distrito 11, más allá, ya apuntando hacia Revolución, Río Nilo, creo que es el 11, el 13 me parece, ¿no? Y entonces tenemos por cada distrito un diputado, un legislador, ¿no? Que nos representa, que representa a la sociedad. Digo, no sé si nos representa muy bien, ¿no? Pero ahí están los señores diputados. ¿Alguien sabe en dónde está ubicado el Palacio Legislativo aquí en nuestra ciudad? ¿O alguien ha ido? Luego hay tours para la gente que va. ¿Nadie ha estado por ahí? No, profe, yo no. Hidalgo 222. No, ni yo, profe. ¿No? Hidalgo 222, un día, bueno, ahorita no dejan entrar por la pandemia, pero en días, digamos, ojalá que pronto se pase lo de la pandemia, si un día pasan por ahí por Hidalgo, al lado del Teatro Degollado está también otro edificio que es importantísimo, que es el Supremo Tribunal, y al lado, ¿no? Está el Congreso del Estado de Jalisco, ahí están los legisladores, ahí se elaboran las leyes de nuestro estado, ¿no? Ahí están las salas, dice sala, diputado fulano de tal, ¿no? Y ahí hay siempre grupos de asesores que están trabajando en la revisión de las leyes. La elaboración de las leyes tiene un proceso que luego llevan ellos a sesión, ¿no? Y ahí ellos elaboran las leyes, ¿no? Hidalgo 222 está el poder legislativo, ¿no? Están nuestros diputados, quienes nos representan. Ya vienen las elecciones, uno tendrá que votar, ¿no? Por X diputado que nos represente, ¿no? A veces tenemos criterios de votación que no son los más adecuados, pero ellos harán un papel bueno o no bueno, pero ellos son quienes nos representan. Y luego hablaba yo del otro edificio, del Supremo Tribunal de Justicia que está ahí al lado, no recuerdo qué número tiene de domicilio. Y ahí están los magistrados que forman parte del Poder Judicial, ¿no? Entonces, cada estado en una federación tiene su poder ejecutivo, su poder legislativo y su poder judicial. Alguien ha entrado, ha tenido que ir a Ciudad Judicial, donde están los juzgados familiares, civiles, mercantiles. ¿Alguien ha pasado por ahí? Allá por el estadio de las Chivas. Yo sí, profe, una sola vez. ¿Has ido Yo allá a la también he pasado, pero no he llegado. ¿No? ¿Y al estadio? Ah, ese sí. Ay, ya quisiera que yo nunca he ido al estadio, pero a Ciudad Judicial sí, solo una vez. Sí, ok. Entonces, lo que quiero ejemplificar con todo esto es que cada estado en una federación tiene su división de poderes, tiene su autonomía de gobierno, de poder, ¿no? En el poder ejecutivo que lo representa la figura del gobernador, que muchos podemos estar o no de acuerdo con él, pero es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, pero nos vinculamos en una federación, ¿sí? Y la visión centralista, y vamos a ver más adelante hasta dónde de extrema puede ser la visión centralista, ¿sí? La visión centralista tiene que ver con, digamos, con tratar, intentar que los estados pierdan su fuerza, su autonomía, ¿no? Y el gobierno, se rija desde el centro. Anteriormente el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México.
hoy actualmente hay una visión federalista muy marcada. No sé si escucharon estas notas donde el ejecutivo del estado de Jalisco y otros ejecutivos de otros estados, creo que, no recuerdo si Nuevo León también, estaban tratando de revisar el pacto fiscal de la federación, ¿no? Este intento por decir, a ver, sí, somos una federación, pero hay estados que aportan más a la república, a la federación, mayor impuesto, ¿no? Y entonces trataban de revisar, ¿no? Y entonces algunos decíamos, a ver, ¿qué es lo que intenta el ejecutivo de Jalisco y otros ejecutivos? Es apartarse, desvincularse de la federación, es decir, de pronto hacer un movimiento. Es un proceso bastante complicado, ¿no? Pero la visión centralista tiene que ver con que el gobierno tenga su mayor jerarquía desde el centro, debilitando la esfera local de los estados, ¿no? Vamos a verlo más adelante en una diapositiva, hasta dónde puede llegar esto. ¿Quién me quiere leer la siguiente diapositiva? 1829. Yo. A ver, por favor. En 1829, siendo presidente Vicente Guerrero, tuvo que enfrentar un intento de invasión española, pues Fernando VII aún pensaba que la reconquista del territorio desde Cuba lo organizó Isidro Barradas, pensando que los españoles que vivían en México y algunos mexicanos se unirían a su ejército de 3,000 hombres. Llegó a Tampico el 27 de julio, pero no funcionaron sus planes. Tuvo que enfrentar enfermedades, hambre y mal clima. Unos meses después, Barradas firmó la capitulación ante el general Santa Anna, quien vio crecer su popularidad. Fue la última vez que España trató de recuperar dominio sobre México. Gracias. 1821 termina la Guerra de Independencia. 1829, 8 años después, siendo presidente, don Vicente Guerrero, aún España intenta, aún trata de recuperar su poder imperial sobre nuestro país, ¿no? Ya hablando de un México independiente, ya con 8 años de historia como república, ¿no? Tratando de organizarse pues como una república. España aún intenta, ¿no? A través de este señor Isidro Barradas, que viene desde Cuba, que llega a Tampico, allá a Tamaulipas, ¿no? Pero bueno, no prospera su intento, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Durante el gobierno de Anastasio Bustamante, España reconoció la independencia de México el 28 de diciembre de 1836. Del 21 al 36 tenemos 9, 15 años, ¿no? Después de 15 años, España reconoce la independencia de México en 1836. ¿Sí? A mí me parece que sería una fecha más propicia para recordar como parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, como mexicanos independientes, que un país que en aquel entonces era un país importantísimo en el mundo como potencia, ¿no? Reconociera nuestra independencia, ¿no? Creo que alguien ha leído a Octavio Paz, El laberinto de la soledad. ¿Alguien lo ha leído? Nadie lo ha No. leído, ¿no? Cuando el presidente actual de México lanza esta propuesta, ¿no? No sé qué tan elaborada, qué tan pensada. Yo creo que sí, debió haber sido bien pensada durante largo tiempo, ¿no? De que España nos pidiera una disculpa pública, ¿no? Ya lo comentábamos en clases anteriores. Algunos lo veían bien, otros no.
Pero cuando yo escucho la propuesta, ¿no? Que para muchos pudiera parecer una ocurrencia, yo recuerdo algo que leí en El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz, nuestro premio Nobel de literatura, un hombre de la academia, un diplomático también, de pronto a mí se me ocurre pensar que si Octavio Paz estuviera, quizás él hubiera, no sé, es una idea, ¿no? Estado de acuerdo con la propuesta de nuestro actual presidente. Yo lo comenté con una persona que no conozco, que me parecía que también tenía como conocimientos literarios en el internet, ahora con esto de las redes, y él coincidía en esta idea, ¿no? Él me decía, me recuerdo en unos comentarios en las redes, ¿no? Octavio Paz se actualiza en el pensamiento político actual, ¿no? Me decía, pero estamos como perdidos, ¿no? Creo que esta fecha de 1836 tiene que ver con eso. Me parece a mí una fecha mucho más loable, mucho más importante, mucho más como intrínseca en el sentido de que deberíamos de tenerla como más presente en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, en nuestra forma de ver la vida como país, ¿no? 1830, bueno, creo que viene el primer corte. Ahorita que se corte la sesión, descansamos 10 minutos y retomamos. ¿Qué fecha dijimos, qué año dijimos que llegó Cristóbal Colón y descubre América e inicia la conquista? ¿Recuerdan qué año? 1492. 1492. A 1836, ¿cuántos años son de colonización? 400 y pico, 460 y tantos, ¿no? No sé, 400 más o menos. Digo, vamos como cerrando ahí el número, digo, no nos pongamos a hacer matemáticas que en lo personal no son nuestro fuerte, ¿no? Pero ¿por qué Ay, así es. trato? ¿Mande? Nada, digo que así es, matemáticas. Pero trato de hacer esta reflexión porque a mí me parece que todos estos años de colonización, de subordinación, de estar bajo el régimen de un país externo, me parece que tienen un peso cultural, un peso cultural que puede heredarse, ¿no? Yo se los he comentado, creo que ya en otra clase, ¿no? Las personas que venimos de aquellas partes del sur, ¿no? De Veracruz, Chiapas, Oaxaca, ¿no? Que tenemos una ascendencia predominantemente indígena, ¿no? Que todavía escuchamos a nuestros abuelos hablar náhuatl, totonaco, ¿no? Eh, yo recuerdo a mi abuela paterna que nos decía Conetzi, ¿no? Y empezaba a hablar una serie de cosas palabras que hoy recuerdo todavía, ¿no? En ese dialecto, ¿no? Y toda esta zona de nuestro país que tiene una predominancia mayormente indígena, ¿no? Uno llega acá y uno se da cuenta que hay un pensamiento como un poco adelantado, ¿no? Inclusive las formas de trabajo, ¿no? Uno llega acá y uno encuentra que para el trabajo, para el campo, ya hay maquinaria para cortar el pasto, ¿no? Aún en Veracruz hay muchas zonas donde todavía se utiliza, decimos allá, el trabajo a brazo partido, ¿no? Es decir, a fuerza de machete, ¿no? El campesino aún trabaja a fuerza de machete, ¿no? A fuerza de brazo, del asadón, ¿no? Uno llega acá, yo llegué acá en el 98 y de pronto me sorprendía, ¿no? Las prácticas del trabajo, pues sí, se trabaja en el campo, pero yo decía, acá el trabajo ya es más descansado, ¿no? Allá decimos de sol a sol, abrazo partido, ¿no? Esas expresiones que implican un sentimiento como de sacrificio, ¿no?
de entregarte a un trabajo arduo, ¿no? Yo recuerdo a veces las frases de mis tíos, ¿no? Que decían a descansar al panteón, ¿no? Porque era un trabajo de sol a sol, a pelo tierra, decían los campesinos allá, ¿no? Es decir, un trabajo que esa fuerza de entrega, de entregar ahí como tu propia vida, ¿no? Es diferente la percepción, y a mí me parece que esta fecha de 1836 tendría que ver más en nuestra idiosincrasia. El hecho de emanciparnos, de liberarnos, de nuestra independencia, pues, como país, como nación. 400 años, más o menos, yo creo que tienen un peso cultural sobre nosotros. No sé, quizás de este lado de la República menos, quizás hacia las partes más, con predominancia más indígena, un poco más, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Bueno, déjenme ver. Nos queda un minuto. No sé qué piensen ustedes de estos comentarios. De estos 400 años de colonización. Coméntenme algo, por favor. ¿No? ¿No me comentan nada? Es que me va a cortar la inspiración, maestro. Regresamos en 10 minutos. Piensen en este periodo de colonización, en la herencia cultural que pudo habernos dejado, en el hecho de la emancipación, de la liberación, de quitarnos ese yugo, ¿no? ¿Qué efecto cultural tuvo que haber tenido sobre nosotros como país, sobre nosotros como ciudadanos mexicanos que vivimos en un país que tiene un sinfín de problemas todavía en educación, en salud, en materia del trabajo, sobre todo en materia de educación, con esta educación que tiene que ver con los más jóvenes, ¿no?